Buenos días, doctor y compañeros todos. Mi nombre es Kaili Zulita Toribio Pinedo. En esta ocasión vamos a exponer sobre el expediente número 579-2008 ocurrido en Lambayeque por el demandante César Augusto Becerra. Con fecha del 4 de mayo de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra el juez del primer juzgado civil de Chiclayo y contra los vocales de la segunda sala civil de la Corte Superior, mediante la cual solicita que, restituyéndose las cosas al Estado previo a la vulneración de su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva, se declare nula la resolución emitida. Y su confirmatoria. La resolución de vista de fecha 20 de marzo de 2006, dictada en el proceso de cumplimiento de contrato e indemnización seguido por el recurrente contra la persona jurídica agroindustrial Comalca. Y a su vez se ordene a los demandados abstenerse de dictar nuevas resoluciones que puedan significar una reiteración del agravio. El recurrente afirma que en el preferido proceso, el órgano de primera instancia, mediante resolución de fecha 26 de julio del 2005, declaró fundada la demanda, ordenando que la empresa antes mencionada cumpla con abonarle la suma ascendente a más de 350.000 soles, por concepto de contraprestación por el servicio prestado en virtud de un contrato celebrado entre las partes sobre alquiler de maquinaria pesada, y asimismo que ésta cumpla con repararle económicamente por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño a la persona con el monto de más de 870.000 soles. Expone que dicha sanción quedó consentida al no haber sido litigada por la mencionada empresa, por lo que se trata de una sentencia firme que goza de los afectos de la cosa juzgada. Manifiesta además que, no habiendo la empresa consumado el abono de dichos montos, solicitó en vía de ejecución forzada se ordene un secuestro conservativo sobre la producción de azúcar de propiedad de la empresa respectiva. No obstante, señala que, si bien el juzgado citado mediante la resolución resolvió iniciar la ejecución forzada ordenándose el embargo solicitado, este inhabilitó dicha medida sustentando tal decisión en que la empresa demandada se encontraba protegida por el marco de protección patrimonial, lo cual fue confirmado mediante resolución de vista de fecha, por lo que el recurrente considera que se ha vulnerado su derecho a la tutela procesal efectiva. La recurrente considera que se vulnera su derecho a la cosa juzgada, pues la referida Ley de Protección Patrimonial de la Industria Azucarera no incluye la suspensión de medidas de ejecución de sentencias firmes. En cualquier caso, considera la recurrente que en el supuesto negado, incluyera el supuesto de que trata su caso, la demanda de amparo también tendría que ser declarada fundada, pues la mencionada ley sería entonces abiertamente inconstitucional por contravenir la prohibición de retardar la ejecución de sentencia con valor de cosa juzgada establecido en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, y por tanto se tendría que inaplicar dicha ley. A continuación, yo soy Fernanda Fernández y voy a seguir con la segunda parte de la exposición. Con fecha 25 de enero de 2007, la empresa Comalca se apersona al proceso y contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada improcedente, conforme a los siguientes argumentos. En primer lugar, la suspensión de la ejecución de una medida cautelar no se ha debido a la facultad discrecional de la autoridad judicial, sino a la aplicación jurisdiccional de una norma con rango de ley y que tiene sustento constitucional. En segundo lugar, la promulgación de dicha ley se ha realizado con la finalidad de amparar y proteger un conjunto de derechos de los trabajadores de la industria azucarera, señalando además que dicha intervención obedece también al carácter social de dicha actividad y la obligación por parte del Estado de actuar para protegerla. En tercer lugar, la aludida norma no ha sido cuestionada mediante una acción de inconstitucionalidad, la que en todo caso sería la vía idónea para cuestionar su naturaleza y no en un proceso de amparo como pretende el actor. No obstante, con fecha 21 de julio de 2007, la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declara improcedente la demanda tras considerar, entre otros argumentos, que los órganos judiciales emplazados han actuado conforme a lo establecido en la Ley Especial de Protección Patrimonial de las Empresas Agroindustriales Azucareras, invocando además a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme a la cual el amparo no puede ser utilizado para cuestionar la aplicación o interpretación de las leyes en el trámite de un proceso regular, por lo que queda suspendida toda función de dicha empresa.
Mi nombre es Yulisa Andrea Morales Ciesa y yo hablaré los siguientes conceptos. Según Marcial Rubio Correa, sobre el test de proporcionalidad, nos dice que durante la primera década del siglo XXI, la jurisprudencia constitucional peruana utilizó en varios casos la trascendencia del denominado test de proporcionalidad, un elemento metodológico tomado de la disciplina jurídica europea que ha sido significativamente transformado por nuestro Tribunal Constitucional. El autor Jaime Cárdenas García, sobre el concepto de idoneidad, nos dice que consta de dos elementos a tener en cuenta: que la ley tenga un fin constitucionalmente legítimo respecto al elemento referente a que la intervención o afectación en los derechos fundamentales tenga un fin constitucionalmente legítimo. Es muy importante que ese fin pueda tener fundamento en la propia Constitución o en el bloque de constitucionalidad. Es decir, podría tener fundamento legítimo la intervención o afectación si se apoya en tratados internacionales y en la jurisprudencia constitucional, cuyos principios no estén derogados de manera expresa. Este mismo autor, Jaime Cárdenas, nos dice también sobre el concepto de necesidad, y es que es la medida de intervención o afectación en los derechos fundamentales. Debe ser estrictamente indispensable porque es la menos gravosa entre otras alternativas para arribar el fin constitucionalmente legítimo, o en su defecto porque no existen otras alternativas de intervención o afectación a los derechos fundamentales menos gravosas y se escoge una alternativa más gravosa a las existentes. La intervención o afectación en los derechos fundamentales no es correcta a menos que quede acreditado que existen imposibilidades técnicas. Y por último, el test de proporcionalidad en sentido estricto. Este autor que habla al principio, de Marcial Rubio Correa, dice que este test de proporcionalidad en sentido estricto que va ligado con el Perú, ya que la literatura especializada en nuestro medio tiende a tratar a este test con los parámetros conceptuales europeos. En un momento, la jurisprudencia de la impresión de que la razonabilidad y la proporcionalidad son aportadas por este test. El resultado del análisis de casos es utilizado a lo largo del texto para proponer ejemplos como el Tribunal Constitucional usa el test, así como para hacer una revisión crítica de esta práctica. Yo soy Lidia Isabel Milusca Morán Puescas y yo voy a hablar acerca de los argumentos utilizados por la judicatura para desarrollar las subetapas del test. Para realizar el procedimiento del test de proporcionalidad, se debe verificar los derechos en conflictos, los cuales son el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como manifestación del derecho a la tutela procesal efectiva y sobre la justificación de la intervención del legislador, el problema social de las azucareras y la finalidad de la Ley 28027. Si la decisión que se opta afecta a un derecho fundamental, debe ser sometida en primer término a un juicio de idoneidad o adecuación. Esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar. En segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad. Esto supone, como hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al adoptado por el legislador. Finalmente, en un tercer momento, y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual, cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. El análisis de idoneidad nos dice que el establecimiento de un régimen de protección patrimonial en beneficio de las empresas azucareras constituye un medio adecuado para lograr el objetivo. La suspensión temporal de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y similares sobre los activos de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tiene participación accionaria. Constituye en efecto una medida para la reactivación económica de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tiene participación accionaria, las mismas que, como se señalaron, atraviesan una crisis económica,
pues tal medida evita que los acreedores de las mismas se hagan cobro de sus acreencias con los escasos recursos con que cuentan las referidas empresas, dejando en grave riesgo a los trabajadores respecto a su puesto de trabajo. El análisis de necesidad se trata de una sentencia en proceso de ejecución. Es fácil comprobar que no existe medida más efectiva que la propuesta por el legislador. La suspensión de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales, así como de la suspensión o de ejecución de sentencias, resulta ser un medio necesario para alcanzar el objetivo, dado que además de los otros mecanismos descritos en la Ley 28.207, no existen medidas alternativas igualmente eficaces o que sean menos gravosas que se dirijan a obtener el mismo fin. Análisis de ponderación. El tercer paso del test de proporcionalidad consiste en establecer el peso o importancia de los principios jurídicos en conflicto. Dicha operación debe hacerse aquí siguiendo la ley de la ponderación, conforme a la cual nos dice que cuanto mayor sea la afectación en el ámbito del derecho a la ejecución de las sentencias, mayor debe ser el grado de satisfacción o cumplimiento de los objetivos constitucionales propuestos con la ley a favor de la industria azucarera. Decisión judicial. Voto singular del magistrado Vergara Gotelli. Consideró que la demanda debe ser estimada, debiéndose en consecuencia disponer que el juez de ejecución de cumplimiento de la sentencia dictada en el proceso de cumplimiento del contrato e indemnización por daños y prejuicios contra la empresa agroindustrial Promalca, no pudiendo de ninguna manera argumentar la suspensión de dicha ejecución en una ley que se repite sucesivamente, constituyendo así una suerte de dolo legal. Por lo expuesto, su voto es porque se declare fundada la demanda de amparo. Voto singular del magistrado Landa Arroyo. Al fijar las condiciones de uso del precedente vinculante, este colegiado ha señalado que el establecimiento de un precedente vinculante no debe afectar el principio de respecto a lo que ya decidió o resuelto con anterioridad a la expedición de la sentencia que contiene precedente vinculante. Vale decir, no debe afectar las situaciones jurídicas que gocen de la protección de la cosa juzgada. Por ende, no puede impedir el derecho de ejecución de sentencias firmes, la intangibilidad de lo que ya resuelto y la inalterabilidad de la ejecución jurisdiccional. Por los fundamentos expuestos, él consideró que la demanda de amparo debe ser declarada fundada en medida que se vulnere el derecho fundamental a la cosa juzgada y el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes. Voto singular del magistrado Fernando Calle Alén. Fue enfático en destacar que la medida en el presente proceso de amparo y no inconstitucional, el pronunciamiento que realizó solo si suscribe el pelitorio demandado y causa pedendi, conforme al principio de congruencia y contradictorio en relación con las partes del conflicto. Por lo expuesto, su voto es porque se declara infundada la demanda de autos en el extremo en el que se le solicita que se declaren nulas las resoluciones número 7 de la fecha 17 de octubre de 2005 y la resolución número 12 de fecha 20 de marzo de 2006, dictadas en el proceso de cumplimiento de contrato e indemnización y fundadas en parte en que se solicite que los demandados se abstengan de dictar resoluciones en que puedan significar la suspensión de ejecución forzada ya resuelta. Mi nombre es Luis Antonio Zapata Goñas y hablaré sobre la opinión final. El test de proporcionalidad es un instrumento metodológico con reconocimiento constitucional que permite establecer cuándo un derecho fundamental debe ser intervenido para preservar otro de mayor valor ante un supuesto de hecho concreto. También, al ser una herramienta de control constitucional, se ha erigido como una herramienta de gran relevancia para combatir la arbitrariedad en las medidas emitidas por las autoridades respectivas, en detrimento de los gobernados. Gracias.